pasarlo a lo que se llama el protocolo. O sea, la estabilización es la proyección de cómo quiero que quede mi paciente para luego regresar y ya, como dijo el doctor muy bien, no solamente pensar en cómo hago mi corona, sino cómo coloco mi implante para poder obtener mi corona. Definitivamente es un momento maravilloso, sobre todo de los jóvenes que están empezando, porque aquí tiene que ver mucho las fotografías, el mundo de ustedes que viven, ¿no? Que a nosotros nos ha costado ingresar, hoy todos manejan el sistema digitalizado, no somos tan jóvenes, tenemos que acostumbrarnos y ir aprendiendo. Entonces, yo destaco justamente de los primeros casos que nos mostró el doctor, justamente parte con un protocolo reverso, o sea, cómo se deben hacer las cosas. Pero pasó un último caso en el cual el paciente llegó, cuando se colocaban implantes antes se colocaban y hasta ahora. Muchos profesionales colocan el implante donde encuentran la mejor posibilidad de colocar el implante y le dejan el rehabilitador para que él, pues, realizarlo. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que uno tiene que hacer su protocolo reverso para poder proyectarse a los pies. Y aún así, con el protocolo reverso, no necesariamente las cosas van a quedar como uno quiere, pero lógicamente las correcciones que se van a hacer son menores. Ahora, ¿qué ocurre? Para trabajar tiene que ser con un equipo multidisciplinario. Está el rehabilitador, el pedagogista, el opositor, sea rehabilitador, el pedagogista y el implantador, ¿no? Entonces, hoy en día la tendencia es que el rehabilitador coloque a algunos no les gusta, pero la verdad es que el rehabilitador tiene algo de ventaja. El rehabilitador está acostumbrado a trabajar con el sistema de paralelismo para clientes, eje centración, y eso es muy importante a la hora de colocar un implante. Un asistente le preguntó al doctor cómo mantiene el paralelismo, ¿no? Si bien es cierto, la guía multifuncional nos va a ayudar, finalmente lo que decide es el ojo, que es su mano. No es igual haber colocado un implante que haber colocado sin implante, ¿no es cierto? La posibilidad de error ya es aún. Si no seres humanos, posiblemente vamos a cometer errores, pero para eso están los hospitales similares para compensarnos algunos claros. Pero también el rehabilitador tiene que tener recursos, porque si no, no le podemos decir a un paciente que ya le pusieron 7 o 8 implantes, no se les puede rehabilitar porque a ustedes no le hicieron el protocolo reverso. No, ahí justamente se ve los recursos que tiene el profesional para, en el último caso, para poder tener creatividad y poder salir de las circunstancias que nos llegan. Y la pregunta que nos han entregado con la ayuda del expositor también, ¿cuáles son los errores puntuales más frecuentes desde el punto de vista protéstico que se encuentran en su práctica diaria en pacientes con implantes, ¿no? ¿Cuáles son los errores más frecuentes desde el punto de vista protéstico? Indudablemente, el doctor lo abordó, pero hoy en día existe, no llevamos un protocolo de mantenimiento, y es porque el paciente, los pacientes, normalmente los latinoamericanos, es nuestra forma de vivir. O sea, el día que le dan de alta, se pierde hasta el día que se le mueve un diente o le vuelve. Entonces nosotros tenemos que inculcarle al paciente que vamos a rehabilitar que desde el día que aceptó colocarse un implante va a tener que convivir con su dentista. ¿Cómo
porque, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, ¿no? Porque en realidad el mantenimiento es algo muy importante. Imagínense una rehabilitación de toda la boca. Cuando es una prótesis convencional, lo más que podría pasar sería hacer una endodoncia, ¿no es cierto?, un filo y cambiar el puente. Pero en este caso, si se presenta un problema con un implante, se está eliminando una columna y de hecho estaría variando toda la prótesis, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, los errores más frecuentes, existen errores clínicos, pero me parece que un error que cometemos incluso hasta en las mismas universidades, en los centros docentes, es no haber implicado sobre el paciente un protocolo de mantenimiento. Que existen protocolos de mantenimiento, si ustedes se refieren a la literatura, cómo se debe inculcar al paciente, cómo se debe citar al paciente, con qué frecuencia se deben cambiar los tornillos, ¿no?, que tienen una etapa de agotamiento. Entonces, eso tenemos que hacerles saber a nuestros pacientes. Y qué tendencias hay, pues, actualmente, ¿no?, sobre prótesis, sobre implantes. En realidad, yo diría que una tendencia hoy en día, estos sistemas computarizados nos permiten en realidad un mejor trabajo. Yo tuve la oportunidad en el pasado de estar en la feria de IDS en Alemania y el 90% de exposición es sobre estos sistemas. O sea, cómo proyectarse de una manera digitalizada, lo que es, o sea, hacer el encerrado diagnóstico de manera virtual, hacer los modelos de manera virtual, de tal manera que lo que ustedes quieren hacerlo, lo están llevando a un sistema digitalizado. Y eso, no recuerdo bien el nombre de este sistema, si uno me puede saludar, que tiene una relación con la guía tomográfica, que a uno le envían como una guía para que sin necesidad de hacer colgajo, uno pueda hacer modelos estereolitográficos. Exacto, ¿no? que permite, obviamente, no levantar un colgajo, sino dentro de la mucosa colocar esa como plantilla que nos va a permitir. O sea, yo diría eso como una mayor tendencia, ¿no? Luego dice las complicaciones en el laboratorio local. Efectivamente, aquí sí hay muchos problemas, porque un ejemplo clínico que comete cuando comienza a hacer rehabilitación oral, y mucho más rehabilitación de implantes